Ok, antes de proseguir conviene detenernos un momento y hablar sobre la naturaleza de la energía interna, ¿no? En este caso lo que se refiere a el término de U en nuestras ecuaciones. Para ello es necesario mencionar lo siguiente. En este caso, recuerden que nosotros estamos estudiando lo que se refiere a físico-química, en este caso lo relativo a la termodinámica. Pero algo importante es que cuando se desarrolló todo lo que tiene que ver con termodinámica, no se conocía lo que era, en este caso, las cuestiones moleculares, no se sabía sobre la naturaleza de la estructura de la materia. Entonces toda la termodinámica se realizó sin tomar en cuenta estos detalles y aún así se obtuvieron muy buenos resultados. No obstante, nos conviene conocer un poco sobre la naturaleza de la misma, a pesar de que no nos vamos a meter sobre nuestro sistema. O sea, nos interesa el sistema, pero no nos interesa la composición del sistema en el sentido de sus partículas, ¿no? De las moléculas que interaccionan entre ellas. Pero todo eso se deduce por medio de la energía interna, a pesar de que no la conocían, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante? Importante saber que en la termodinámica nosotros no medimos la energía interna, ¿de acuerdo? No hay fórmula para determinar la energía interna. Lo que sí medimos es el cambio que hay de la energía interna, la cual sí es posible por fórmulas como por ejemplo la primera ley que dice que el cambio, es importante la palabra, el cambio de energía interna es igual al trabajo más el calor, o algunos otros términos como el cambio de la energía interna, vean cómo siempre son cambios, es igual a la integral del Cv por el delta T, ¿ok? Entonces nosotros medimos el cambio de la energía interna, más no la energía interna como tal. Ahora, estos cambios de energía interna hacen referencia a lo que son movimientos, hacen referencia a lo que es un movimiento a nivel molecular, ¿de acuerdo? Y nos conviene conocer cada uno de esos movimientos. Se componen de lo que es el movimiento traslacional, ¿ok? Movimiento traslacional, el movimiento rotacional. Cabe mencionarlo, ¿no? Traslacional se va a referir al cambio en la posición de una molécula, ¿no? Va a moverse en el espacio para cambiar su posición. Rotacional es así como en el caso de la Tierra, la molécula está rotando sobre su propio eje, ¿no? Haciendo estos movimientos. Y otro caso es la energía o el movimiento vibracional, ¿ok? Y como dice su nombre, se refiere a la vibración que contienen estas moléculas, que es como una especie de resorte, ¿no? Va, se mueve, pero regresa rápidamente a su posición. Para un lado, para el otro, va, se mueve, arriba, abajo, pero el punto es, a diferencia de la traslación, que son movimientos muy pequeños y regresa de inmediato a su posición original, como lo es un resorte, repito. Entonces, estas son las naturalezas de estos tres tipos de movimiento de los que depende la energía interna. Entonces, nosotros si lo viéramos, por ejemplo, en el caso de una molécula, ahí está, una molécula, por ejemplo, del CO2, el dióxido de carbono, ¿no? Nosotros tendríamos que el dióxido de carbono viene siendo una molécula lineal. Entonces, si hablamos de su movimiento traslacional, estaríamos justamente hablando de eso, del movimiento de cómo los tres átomos alineados se mueven en una determinada dirección, ¿no? Si ahora esta molécula lineal del dióxido de carbono tiene un movimiento, digamos, este es el centro del carbono, ¿no? Y el oxígeno se mueve en esta dirección y este en este, ¿no? De manera que va a estar girando sobre el centro que es el carbono. Este sería el movimiento rotacional, ¿ok? Mientras que el otro movimiento resulta ser, como les dije, a veces no está tan fácil de dibujar, pero es como un resorte. Si ustedes jalan un resorte, va a cambiar su posición, pero en cuanto lo suelten, va a regresar a la misma, ¿no? Entonces, algo así es el movimiento, en este caso vibracional, ¿no? Se mueve de un lado, se mueve del otro y así está, pero siempre sobre su determinado centro, ¿no? O sea, más tiempo pasa en medio que a los lados, ¿ok? Tiene mucho que ver, es muy entendible, por ejemplo, en cuántica. Ahora, pero nosotros estamos hablando de movimientos, y estos movimientos no los medimos así como, avanzó tantos metros, ¿no? Tantos nanómetros, sino que estos movimientos nosotros los estudiamos por medio de cambios justamente de energía. Cada movimiento corresponde a una determinada energía, ¿no? Una energía traslacional, una energía rotacional, una energía vibracional, ¿no? Entonces, en la manera en que se miden cada uno de estos movimientos, porque cada uno tiene respectivos energía. Ahora, otro detalle más es, cabe mencionar que esto no lo tomo en cuenta termodinámica, pero es necesario que lo conozcan, porque de hecho en termodinámica estadística sí se trata todo esto, es que estos niveles de energía
no son continuos, o sea, no son como el agua, no pueden tener valor de 2, 2.1, 2.1, 2, 3. Esto no pasa, sino que directamente van a tener valor de 2, de 4, de 6, por ejemplo, ¿no? Pero nunca va a tener 3, nunca va a tener 5. Pueden tener valores de 1, de 2, de 3, de 4, pero nunca va a tener, por ejemplo, 2.5. A esto me refiero, que son valores específicos. Un valor E1, un valor E2, un valor E3, ¿de acuerdo? Y cada uno de estos posibles valores que van a tener se les llama niveles de energía, ¿de acuerdo? Cada uno de estos posibles valores que puede adoptar son niveles de energía. Y como estos son niveles que no son continuos, que tienen un determinado valor, se dice pues que la energía está cuantizada, ¿de acuerdo? Porque solo puede tener ciertos valores que son estos de aquí, ¿de acuerdo? Tienen estos valores, pero no pueden tener ningún valor en medio de ellos. Ahora, por último, estos son los niveles que corresponden justamente a esto, ¿no? Al movimiento de las moléculas. Pero hay un cuarto tipo de energía que es importante mencionar, y es lo que se conoce como la energía electrónica. Energía electrónica que vamos a llamar EE. ¿Ok? Y esta hace referencia a los saltos que hacen los electrones en diferentes niveles de energía. Si ustedes tienen aquí un electrón y este electrón recibe una cantidad de energía por medio de una radiación que depende de la frecuencia nu, este electrón va a tener energía de sobra y por lo tanto va a poder hacer un salto al siguiente nivel de energía, que sería aquí, ¿de acuerdo? Pero como este no es su nivel natural, ¿qué es lo que va a pasar? Que después de un determinado tiempo, muy corto por cierto, va a regresar a su estado natural donde se siente más a gusto, y cuando va a regresar va a tener un exceso de energía. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese exceso de energía lo va a liberar por medio de, en este caso, fotones, ¿no? Que están en una determinada cantidad de frecuencia, ¿ok? ¿Qué más nos interesa saber? En este caso, es importante mencionar que como estamos hablando normalmente aquí está la molécula del CO2. Cuando estamos nosotros hablando de la naturaleza de las moléculas, también existe ciertas interacciones, ¿no? Por ejemplo, las moléculas están en un sistema interactuante. Estas moléculas tienen interacciones unas con otras, ¿no? Tienen interacciones unas con otras, ¿no? Y esto es normalmente lo que se llama como fuerzas intermoleculares, aquellas que se dan entre las moléculas, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo, cada una de estas moléculas, como está constituida de una nube electrónica, llegan a generar lo que se le llaman como pozos de energía, ¿no? Que llegan a provocar procesos tanto de atracción, pero sobre todo procesos de repulsión, ¿de acuerdo? Normalmente son procesos de repulsión, dado que son áreas, vamos a decirlo, espacios personales que están cargados negativamente debido a la nube electrónica que lo rodea. Entonces finalmente nosotros la energía interna U vamos a entenderla molar porque depende de cada mes por según la cantidad de moles, va a estar determinada por la energía interna traslacional más la energía interna rotacional más la energía interna vibracional más la energía interna electrónica más la energía interna intermolecular más la energía interna de repulsión, ¿de acuerdo? Entonces la naturaleza de la energía interna comprende cada uno de estos aspectos. Entonces, como ven, no es nada sencillo, pero tiene que ver con cada uno de estos aspectos que les acabo de mencionar. Y en termodinámica se desarrolló el estudio de todo esto sin siquiera conocer justamente como tal la constitución de la materia, y lo hacemos por medio de los cambios que sufre en su energía.